Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. La población mundial está envejeciendo y en Chile este fenómeno ocurre aceleradamente. Uno de los problemas en los adultos mayores son la frecuencia en las caídas. En la Universidad de Talca, un centro tecnológico ha creado una terapia innovadora para disminuir la frecuencia en las caídas en los adultos mayores. Para conocer sobre esto, acompáñenos a Más Conocimiento. Las caídas que sufren los adultos mayores suelen ser altamente recurrentes y su origen se debe a una serie de factores, tanto accidentes caseros como patologías médicas, entre ellas accidentes cerebrovasculares, convulsiones, infartos, entre otros. Actualmente existe una serie de ejercicios que ayudan a mitigar la caída por causas físicas y a mejorar la recuperación a causa de la misma. Es fundamental el trabajo físico en los adultos mayores, ayudando a que mantenga una mejor salud. El 80% de las caídas se producen en el hogar y el 20% restante fuera de él. El Laboratorio de Control Motor Humano, dependiente del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, se dedica a la investigación, rehabilitación y servicios de docencia. Dentro de las líneas de trabajo que lleva adelante se encuentra el envejecimiento, además de actividades deportivas, neurología y neurorehabilitación, ámbito en el que ha logrado interesantes resultados al incorporar la realidad virtual como herramienta terapéutica y que se puede realizar a distancia de manera remota. De esta manera, la telerehabilitación ayuda a evitar los largos tiempos de espera de los pacientes. Conversaremos con la doctora Valesca Gatica. Ella es directora del Centro Tecnológico de Telerehabilitación y Neurociencia en el Movimiento Humano de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Gracias, doctora Gatica, por aceptar nuestra invitación a participar en uno de los capítulos del programa Más Conocimiento. Encantada, profesor. Esta temporada estamos hablando de envejecimiento y adultos mayores. Por lo tanto, nos vamos a focalizar allí. Algunos aspectos generales que quiera destacar desde el punto de vista epidemiológico en adultos mayores en Chile, en el mundo. Bueno, la tasa de crecimiento de los adultos mayores en Chile y en el mundo crece exponencialmente. Se estima que para el 2025 aproximadamente van a haber más adultos mayores en nuestro país que personas jóvenes. Desde el punto de vista del movimiento humano, en el caso particular, tanto en Chile como en el mundo, las dolencias o las patologías son similares. Evidentemente hay una afectación del sistema musculoesquelético. ¿Y por qué? Yo voy a ir interrumpiendo la presentación, la respuesta a medida que, pensando en los telespectadores. ¿Qué tipo de dolencias a propósito del sistema musculoesquelético ocurren en los adultos mayores? Bueno, principalmente con el paso de los años y de manera fisiológica, es decir, normal, se afectan mucho las articulaciones, sobre todo las articulaciones de las extremidades inferiores, las extremidades también superiores en las manos, a nivel de codo, también hombro, y a nivel inferior lo que es las articulaciones de pie, tobillo, rodilla y sobre todo cadera. También a nivel axial, lo que es la columna vertebral. Los adultos mayores... ¿Están ocurriendo allí artrosis? Claro, sí. Los adultos mayores en Chile y en el mundo sufren bastante de artrosis. También hay un debilitamiento de la estructura ósea como osteoporosis. Entonces todo eso lleva a que el adulto mayor, si potencialmente tuviera una pérdida de su equilibrio postural, una intención de caída hacia el suelo, pudiera obviamente afectar la estructura ósea, la estructura muscular, la piel, y eso obviamente desencadenar una patología de larga estancia mucho mayor. Que podría condicionar hospitalizaciones, intervenciones. Claro, justamente en nuestro país, y no es diferente en otros países en el mundo, cuando un adulto mayor se cae, además biomecánicamente tiende a caerse de lado. Es decir, hay una mayor desestabilización mediolateral.
derecha, izquierda y viceversa. Entonces, cuando se cae de lado, lo que se daña por ese impacto es la cadera y las posibilidades de fractura son altísimas. Entonces, para tener una relación de los costos de la gente, ¿no es cierto?, que nos escucha en la casa, una fractura de cadera en nuestro país, solo un elemento de osteosíntesis, una placa, poner una placa o un reemplazo parcial o total, fluctúa más o menos en 8 millones de pesos. Sin contar, por ejemplo, la cirugía, los días cama y lo más caro y más extenso que es la rehabilitación post-fractura. Entonces eso genera un gran costo para el Estado y también para la familia y para el paciente. Las posibilidades después, el pronóstico, también son preocupantes. Después de una fractura de cadera en una persona adulta mayor, o tiene una altísima morbilidad, claro, es decir, otras enfermedades que se pueden asociar después a esa fractura de cadera, específicamente por periodos largos de reposo, por ejemplo, de inmovilización. La comorbilidad, por ejemplo, podría asociarse a trombosis venosa profunda. Claro. Por ejemplo, también hay afectaciones respiratorias por los periodos extensos de estar en cama. Y en general todo el sistema musculoesquelético se puede afectar por periodos extensos de estar en reposo. ¿Y esa mayor posibilidad o frecuencia de fractura a nivel de cadera es por la, tal vez, osteoporosis, pero además adicionalmente es por la forma del hueso en los coxales? ¿Cuál puede ser la razón por qué es más frecuente allí? ¿O porque se cae de lado? ¿O ¿Qué influye en que la fractura sea más frecuente en cadera? Principalmente hay factores fisiológicos y biomecánicos. Los biomecánicos hacen que en la medida que van pasando los años uno tiende a moverse, a oscilar, como decimos técnicamente, la postura hacia los lados. Y muchas veces el adulto mayor, hombre o mujer, puede caerse hacia adelante, pero cuando va cerca del suelo se gira y se golpea la cadera. Ahí se ve más este movimiento que se ve hacia los lados. El impacto va a ser más frecuentemente en la cadera. En la cadera o en el costado, y también muchas veces en la cabeza. Pero el factor fisiológico también es que cuando uno analiza, por ejemplo, los músculos de la cadera, si tenemos un adulto mayor que no hace actividad física, que es más bien sedentario, los músculos de articulación de cadera se pueden ver mucho más afectados. Entonces los músculos de la cadera generan... el músculo que protege no está, claro, está muy debilitado. Claro, el músculo específicamente de la articulación de cadera, que son los famosos glúteos, glúteo medio, mayor, etcétera, y también los que están en piso pélvico y por posterior en la columna baja, la zona de la columna lumbar, se tienden a perder no es su fuerza, sino que su conducta habitual, que ellos la función que tienen es estabilizar. Es estabilizar la cadera y lo que es la cintura pélvica, la pelvis en general. Entonces, esa desestabilización posibilita absolutamente la opción de caída y que obviamente también no solo perder la estabilidad, sino que fracturarse la cadera. Ya. Y a propósito de esto de perder la estabilidad, las caídas, conversemos sobre la terapia BER, que es una traducción de este término, de esta sigla derivada del inglés, podría ser realidad virtual mejorada, sí, o algo parecido. Sí. ¿Sí? Sí, rehabilitación con realidad virtual aumentada también puede ser. Sí. Okay. ¿Cómo llegó la terapia BER a vuestras manos, al centro? BER en el fondo es un concepto que contiene, es un gran paraguas, por decirlo de alguna manera, que bajo él contiene distintos protocolos de ejercicio. Y los protocolos son con videojuegos, pero que específicamente se trabaja en 2 dimensiones. Es decir, el adulto mayor, el paciente en realidad, no pierde el contacto con la realidad. Es decir, está la pantalla, ¿no es cierto? El adulto mayor está acá y obviamente interactúa con la pantalla donde aparecen estos videojuegos. Pero él está parado sobre una plataforma. Claro, sobre una plataforma de balance. Sí. Y de esa manera es la interfase, es un dispositivo, es la interfase que permite interactuar en el fondo con los juegos de manera directa. Es decir, la persona se ve reflejada en la pantalla, si se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y la izquierda, la persona rápidamente, el adulto mayor sabe que
la imagen, la figura que está allí enfrente en el juego es la persona. Entonces son protocolos que hay para adulto mayor, pero también para pacientes en el área neurológica. Y esos protocolos se trabajaron con mucha investigación detrás para específicamente escoger qué juego se podía, ¿no es cierto?, ser parte de este protocolo, y se escogieron con principios biomecánicos y fisiológicos. También otro punto muy importante es la dosis. La dosis significa cuánto tiempo dura una sesión para los adultos mayores, cuántas veces se tiene que repetir en la semana y cuántas son las sesiones totales, ¿sí? 18 sesiones son para adulto mayor. Pero algo que me interesaría saber, ¿dónde se genera este BER? Está descrito en la etapa inicial, modificaciones, protocolos, me imagino modificaciones de software, las pueden haber hecho acá, pero ¿dónde se generan? No sé, contacto, que yo sé que tienes contacto en Canadá, ¿por allí lo hacen? ¿Dónde está? BER es nuestro. Ah, así como es tal. 100% nuestro, sí. Yo la creé con otros colaboradores, por ejemplo con la doctora Edith Elgueta, que ahora está haciendo su postdoc en Inglaterra. La creamos hace 12 años atrás. Y hace 3 años o 4 años sacamos la marca después de que veíamos todos estos efectos positivos. Y BER es 100% de la Universidad de Talca, por decirlo de alguna manera, y se ha podido transferir a la población tanto en la región del Maule, en otras partes de nuestro país, hacia el norte y hacia el sur, y también se ha licenciado internacionalmente con países como Guatemala, y ahora estamos en conversaciones para llevarla a Colombia. Ya, ¿y cómo surge entonces la pregunta? Interesante, la verdad es que no sabía del origen, pero entonces la pregunta es ¿cómo surge? ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué sumaron esto de la realidad virtual con posibles terapias? Un poco cuéntame de la génesis, digamos. Bueno, hace 14 años atrás... Porque todo tiene su génesis. Sí, absolutamente. Hace 14 años atrás, nosotros con la colega Edith Elgueta comenzamos a trabajar con estudiantes de kinesiología en el pregrado y comenzamos a ver distintos dispositivos, y ella y yo obviamente dimos el respaldo científico para poder en el fondo escoger ciertas modalidades y construir este protocolo. Se probó, me acuerdo, en aquellos años por primera vez y muy incipientemente en una tesis de pregrado. Se hizo una investigación con niños, adultos jóvenes, que eran jóvenes universitarios de la Universidad de Talca, y adultos mayores. Y eso ya fueron los primeros datos. Y de ahí en adelante tuvimos 2 proyectos de investigación internos de la Universidad de Talca, y después obviamente tuvimos proyectos extramurales que lograron financiar y construir, ¿no es cierto?, el laboratorio, en primer lugar, y después el centro. Entiendo que fue un FIC, fue un recursos regionales. Claro, sí, es el último, el FIC. Después, antes del FIC vinieron varios proyectos internos y extramurales de la línea de CONICET, y tomamos todos esos datos y nos propusimos de no solo culminar en un paper científico, que es una comunicación científica en donde lo lee otro científico en otra parte del mundo, y si le parece atractivo nos cita, sino que nos propusimos como equipo en el laboratorio en esa época, y ahora hace un año en el centro tecnológico, de llevarlo hacia las personas. Y para poder llevarlo a las personas teníamos que pensar cómo los adultos mayores habitualmente lo resuelven. Y ahí lo que hicimos fue postular al proyecto FIC, ¿no es cierto? Y logramos adjudicar para construir, tomar esta terapia que se hacía cara a cara, tratante versus el adulto mayor, y ahora de llevarla a distancia y hacer el concepto de telerehabilitación. Y para hacer telerehabilitación, específicamente hay que probarla. Y se prueba obviamente con un diseño según la metodología, ¿no es cierto?, de alto nivel, que son los ensayos clínicos. Y en estos momentos nosotros estamos finalizando 2 ensayos clínicos, uno específicamente de adulto mayor y el otro es del área neurológica. Y lo que pretende probar por primera vez es una hipótesis que no busca ir hacia un lado o hacia el otro, sino que busca que los efectos que se hagan cara a cara sean exactamente los mismos efectos que se logran a distancia. Si eso se prueba, significa que la terapia BER es absolutamente transferible a distancia.
¿Y qué es lo que hicimos en el caso particular de los adultos mayores? Como sabemos que en Chile y sobre todo en la región del Maule hay muchos clubes de adulto mayor, nosotros decidimos en ese proyecto formar a monitores VER, pero adultos mayores. Le enseñamos la terapia a adultos mayores. ¿Con qué propósito? Con que ellos en los clubes de adulto mayor sean los terapeutas y guíen la terapia a los adultos mayores. Y nosotros a distancia podemos ver cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Y hasta el momento nos ha dado muy buenos resultados. ¿Qué significa? Para adelantar, que la terapia VER, si es realizada por un monitor adulto mayor hacia otro adulto mayor, los efectos son muy similares a lo que hace un terapeuta cara a cara. Ya. O sea, no necesita ser un kinesiólogo el que haga de monitor de Claro, de absolutamente tratante. no. La terapia VER, esa es la idea. Nosotros cuando pensamos en transferirlo hacia la población, si lo llevamos que esto es transferible solo a kinesiólogos, ya puede elevar los costos en donde no haya mucho recurso económico para cancelar. Entonces, desde ahí, paralelo a estas investigaciones, nosotros en el centro hemos hecho capacitaciones de la terapia VER a adultos mayores, a familiares que tengan en su casa que necesiten la terapia, también a profesionales del área de la salud, pero no solo kinesiólogos, a terapeutas ocupacionales, a fonoaudiólogos y también a personas con formación técnico-profesional, que nos ha dado excelentes resultados. ¿Y qué tipo de patologías en los adultos mayores podrían, puedo imaginarme un médico neurólogo u otra especialidad, indicar, ¿sabe usted? En una indicación médica, usted debe realizarse terapia VER. ¿Qué tipo de patología, desde el punto de vista médico, pueden ser derivadas o también sirve para prevenir? ¿Uno o lo otro o ambas? ¿Terapia específicamente? ¿O? La terapia VER, ¿Sí? se llama terapia VER, ¿no? Sí, Bueno, sí, terapia VER. ¿Ya? Si un médico la puede indicar o no es voy a llevarlo a kinesiología más clásica. Usted se va a realizar, tiene una dolencia enorme, usted se va a realizar, aparte de los fármacos, una ultrasonido, 10 sesiones de ultrasonido, no sé quién, no sé cuál, ¿es un equivalente? ¿Un médico puede indicar terapia VER? Sí y no. ¿A ver? Sí, porque nosotros ya hemos presentado la terapia VER con médicos fisiatras. Para que no entiendan, en la casa los médicos fisiatras, la fisiatría es una especialidad de la medicina que tiene que ver y se relaciona directamente con los rehabilitadores físicos, con kinesiólogos, con terapeutas ocupacionales, etcétera, etcétera. Entonces la hemos llevado hacia ellos y ellos nos han derivado pacientes para que reciban la terapia VER. No obstante, la terapia VER puede ser en el fondo sugerida por cualquier profesional rehabilitador sin la necesidad de tener la prescripción de un médico. Sí, no hay delito, por decirlo de alguna manera, porque el efecto es absolutamente positivo, no tiene efectos negativos. Tal vez el efecto, digamos, o la complicación, el problema sería que si, por cierto, en algún momento va a tener porque por lo pronto lo financian proyectos, pero en algún momento va a tener un costo. Ya lo tiene. ¿Ah? Lo tiene, sí. Ya. ¿Y ese costo quién lo está pagando? Nosotros, de los 7 años que se formó el laboratorio... Si un médico no indica la orden, realice terapia VER, ¿cómo lo pasa a UNISAPRE o a FONASA o al seguro? Claro, bueno, nosotros en los 7 años que tuvimos el laboratorio de control motor humano, los últimos 3 años, nosotros... yo ordené distintos servicios que podían ser de utilidad hacia la comunidad y obviamente ofrecerse de manera pagada o también gratuita, hay que decirlo. Nosotros también atendemos a muchas personas que no pueden costear esto, ¿ya? Y eso fue un aspecto importante porque logramos obviamente atraer recursos económicos a nuestro laboratorio y obviamente demostrar de que podíamos ser sustentables. Y esa fue la razón también porque nos cambiamos de laboratorio a centro tecnológico. Como centro tecnológico, que llevamos muy poco, solo nos formamos en el 2019, se ofrece la terapia al público, tanto privado como del área estatal o pública,
y llegan pacientes a atenderse a nuestro centro y ellos cancelan, obviamente, vía el centro, vía universidad. Ellos después llevan la boleta a la universidad y ahí ven el reembolso, si es que lo requieren. Claro. Pero también nosotros, yo quiero señalar que hemos hecho licencias, obviamente, con el Servicio de Salud del Maule, y eso nos ha permitido a formar por lo menos ya a 63 terapeutas BER, rehabilitadores en toda la región del Maule. Y el próximo año vamos a formar a 40 más. O sea, solo con nuestra comunicación con el Servicio de Salud del Maule, vamos a llegar a más de 100 entre el año 2019 y 100 monitores. 100 terapeutas BER del área de la salud, que son profesionales del área de la salud, además terapeutas BER. Sí. Sí. Esos, cuando son profesionales le llaman terapeutas. Sí, pero los otros son monitores. Son monitores BER, sí, exactamente. Y, en el país, en el mundo, ¿se ha visto algo similar? No, nunca. Ni en el país ni en el mundo, porque la terapia es nuestra. Por eso decidimos sacar la marca o hacer el tema de protección intelectual, ¿no es cierto? Sacar la marca y también las licencias. Las licencias son distintas a las patentes, sino que es un contrato, ¿no es cierto?, que uno establece con distintas entidades, ya sean nacionales, en el ámbito público, estatal y en el ámbito privado. Y a nivel internacional lo hemos hecho con Guatemala. Entonces la terapia también ha llegado allá con buenos resultados y de esa manera nosotros queremos expandirla no solo a más áreas de nuestro país, sino que también a América Latina. Voy a dejar por un momento al menos la terapia BER y te voy a llevar a otro ámbito también del centro. Siendo un centro tecnológico, de igual manera, seguramente no has abandonado la posibilidad de generar redes internacionales y publicaciones. ¿Eso sigue vigente o eso queda de lado? Bueno, el Centro Tecnológico nuestro de Telerehabilitación y Neurociencia del Movimiento Humano tiene 3 dominios. Un dominio es la docencia o hacer clases en pre y posgrado. Y no solo con carreras del área de la salud, nosotros también estamos vinculados con ingeniería civil en mecatrónica. Nosotros durante el 2019 recibimos estudiantes que trabajan en un módulo particular, que es el módulo o taller integrador 2, el 3 y después la tesis. Y también en este momento tenemos 2 estudiantes de ingeniería civil en mecatrónica que van a hacer las prácticas profesionales en nuestro centro, ¿ya? Eso por un lado. El otro, en el dominio de la docencia o hacer clases en pregrado, ahí salimos a varias carreras también de la salud, como kinesiología, odontología, enfermería. El otro dominio es específicamente la investigación e innovación. Se sigue haciendo investigación, seguimos haciendo ensayos clínicos, pero también ahora, como hemos hecho investigación, innovación y transferencia, también hemos construido dispositivos. Nosotros hemos construido dispositivos, tenemos 3 disclosures, que son la protección intelectual de esos dispositivos y también de software. Nosotros, por el proyecto del FIC, del gobierno regional, hicimos también un software de telerehabilitación, al cual ha sido muy operativo, ha sido con excelentes resultados. Es un software que es muy estable, que no se cae, en donde puede entrar el paciente usuario, la persona que dirige esto desde el centro tecnológico, y hay un administrador virtual en la nube, ¿no es cierto?, por cualquier cosa que pase. Entonces, ese es otro dominio y ahí hemos seguido haciendo investigación. Por ejemplo, la ruta de investigación, los ensayos clínicos se está desplazando un poco en el sentido de hacer la validación científica de estos dispositivos. Entonces, probablemente allí los papers que se generen vayan a la ruta de la validación científica con nuevas herramientas estadísticas diferentes. ¿Y esos software, nuevos instrumentos, aspectos tecnológicos un tanto ingenieriles, con quién los trabaja? Nosotros en los últimos 3 años de laboratorio se comenzó a formar un equipo multiprofesional y actualmente el centro, quien les habla, que yo soy del área de la salud, y también tenemos a nuestro gestor tecnológico, que él es ingeniero civil industrial. Tenemos un ingeniero informático que trabaja con nosotros, también los estudiantes de ingeniería civil en mecatrónica. ¿Y esos ingenieros son parte de la Facultad de Ingeniería o no son académicos de la UTALCA?
Los estudiantes son parte de la facultad. Nombraste dos ingenieros. El ingeniero civil industrial, no, él es parte de la facultad en estos momentos. Ya. Es parte de la facultad de Ciencia de la Salud. De la Ciencia de la Salud. Sí, y forma parte del centro. Trabaja en el centro. Sí, en el centro, sí. Ya. Y la otra ruta del equipo multiprofesional son rehabilitadores, y ahí hay kinesiólogos y kinesiólogas, y también hay personal técnico que también está trabajando con nosotros. Sí, básicamente la pregunta apuntaba a que se requieren expertices que tienen que ver con el ámbito ingenieril, computacional, y por eso te preguntaba quiénes participan allí en esos software. ¿Serían estos ingenieros? Sí, los académicos de la Facultad de Ingeniería hemos trabajado en conjunto, pero 100% en ese dominio en lo que es proyectos de investigación. Ya. Sí, hasta el momento. El otro dominio, que no lo he mencionado, son los servicios. El centro tecnológico nuestro tiene servicios a la comunidad, que van servicios de evaluación, que son muy sofisticados, que son evaluaciones funcionales de movimiento, típicas que se hacían antiguamente, pero están todas instrumentalizadas. Además, contamos con 4 formas de evaluar que son propiamente nuestras, que yo las creé y que las he ido instalando en los papers científicos en el dominio 2. Y el otro punto de servicios son las terapias que también realizamos. Las terapias no son solo físicas, nosotros también hemos ido hacia el área de educación y de herramientas TIC, en el fondo tecnológicas, para aplicarlas en el área de educación. En el año 2017, por ejemplo, yo trabajé muy inicialmente o experimentalmente con la Escuela España de Curicó, que en ese tiempo tenía 1.150 estudiantes, de los cuales 150 estaban en el programa PIE, Programa de Integración Escolar, es decir, eran niños y niñas integrados. Y nosotros llevamos formas terapéuticas y ahora vamos a llevar y vamos a generar asesoría en lo que es herramientas educativas. ¿Y cuánta importancia, y con esto vamos a ir cerrando el bloque, cuánta importancia en esta etapa del desarrollo del centro, incluido la terapia, le otorga la colaboración internacional? ¿Sigue teniendo importancia o ya no es importante? No, absolutamente. O sea, sí, la colaboración internacional es como tener un trabajo de largo aliento y que obviamente ya es conocido en nuestro país, pero uno sabe que tiene un enorme beneficio para la salud de las personas y tenemos la obligación moral y ética de llevarla a otras comunidades internacionales. Y ahí están nuestras colaboraciones de siempre, de 12 años, en países como Australia, con la Universidad de Melbourne, antiguamente con la Universidad de Queensland. Tenemos colaboración con Italia, con específicamente la ciudad de Turín, ahí con 2, no solo con universidades, también con compañías como Te Bioelectrónica, que muchas de esas compañías nacieron como empresas dentro de universidades que después se disocian, que son los famosos spin-off. También en Estados Unidos tenemos conversaciones fuertes y colaboraciones que la estamos trabajando con la empresa Delsys, que es de Boston, Estados Unidos. Y en Centroamérica, Brasil, destaco a Brasil, a la Universidad de Montes Claros, que además yo soy profesora participante de ello y hemos hecho colaboración en conjunto ya 2 años. Y con Colombia también. Bueno, y Guatemala, que ya lo había mencionado. O sea, las colaboraciones internacionales se mantienen y se incrementan porque son importantes. Ahí quiero acentuar que hay colaboración en el área de investigación y hay colaboración en el área de la transferencia, claro, innovación y tecnología. Sí. Doctora Valesca Gatica, le quiero agradecer el que nos hubiese acompañado en este capítulo del programa Más Conocimiento, en el que hemos conversado fundamentalmente del centro tecnológico que dirige y sobre la terapia BER. ¿Ya? Yo le agradezco infinitamente que me hayan invitado. Estimados telespectadores, durante este bloque del capítulo hemos conversado con la doctora Valesca Gatica, directora del Centro Tecnológico de Telerehabilitación y Neurociencia en el Movimiento Humano de nuestra universidad. Y por ahora iremos a una breve pausa, espérenos, ya volvemos. En este segundo bloque del programa
Vamos a conversar con la kinesióloga Scarlett Jiménez y con la adulta mayor monitora de terapia BER, señora Elisa Reyes. Gracias, Scarlett, gracias, Elisa, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación que me ha hecho. Vamos a hacer una grata conversación que le interese a nuestros telespectadores, ¿ya? En el primer bloque ya hablaba con la directora del centro sobre la terapia BER y me gustaría avanzar en esa misma línea, pero antes quisiera que me comentaras, Scarlett, sobre lo que tú sabes de epidemiología de adulto mayor y particularmente cuáles son las complicaciones, por ejemplo, las caídas de los adultos mayores. Bueno, el Servicio Nacional del Adulto Mayor cada 3 años va haciendo una encuesta a nivel nacional que tiene una representatividad del 85% de toda la población adulta mayor. Entonces, la última encuesta que realiza, allí se destaca que en el fondo el 50% de la población adulta mayor es sedentaria, o sea, no realiza ningún tipo de ejercicio o que no camina a lo menos 6 cuadras al día. Eso quiere decir que es un porcentaje bastante grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el sedentarismo o la inactividad física va a provocar mucho efecto en la población adulta mayor a largo plazo. Eso quiere decir que puede provocar alteración del equilibrio, ya pueden tener mayor predisposición a enfermedades como lo son la hipertensión, el alto colesterol, entre muchas otras más. Disculpa que te voy a ir interrumpiendo, me voy a quedar surgiendo. ¿Y por qué los adultos mayores, claro, hay adultos mayores y adultos mayores, me refiero en edades, ¿ya? De 60 hacia arriba adulto mayor, pero está la tercera edad, la cuarta edad, pero ¿por qué los adultos mayores voy a decir, no es que realicen actividad física tipo ejercicio como de joven, sino que ¿por qué se camina poco? ¿Cuáles pueden ser las causas por las que los abuelos se van quedando finalmente, porque conozco algunos casos, en la pieza? Claro. No solo en la casa, en la pieza. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, dentro de la misma encuesta se destacan varias preguntas que son bastante interesantes, ¿ya? En el fondo yo voy a dar mi apreciación personal respecto a este tema. Bueno, generalmente los adultos mayores luego de la jubilación considera que ya no es tan útil, digámoslo así, para la sociedad, entonces entra en este periodo de introspección en el fondo. De hecho, se revela que en esa misma encuesta que el 80%, la mayor parte del día está frente al televisor o escuchando radio. Entonces entra en esta fase de introspección en el fondo. Y bueno, también uno tiene que ver el contexto, porque todas las personas tienen un contexto biopsicosocial. Entonces va a depender mucho de la persona, si es que realizó deporte cuando joven, siguió manteniendo este deporte o siguió haciendo actividad física o actividades que también son recreativas, que en el fondo uno también genera fuertemente la participación, ¿ya? De la misma forma, quizá mi compañera acá le podría decir que en el fondo cuáles son los casos que ella ha visto en sus compañeros, en ella misma quizá. Buena idea. Elisa, a propósito de esto de la actividad física, dentro del grupo que tú frecuentas, ¿cuál es el nivel de actividad física en ese grupo? ¿En el grupo de Tai Chi o el grupo Tai Chi de...? Y un poco más abierto que el Tai Chi. ¿Ves adultos mayores que realmente no hacen nada de actividad física y es dependiente de la edad, alguien de 65 años versus alguien de 85? ¿No? Sí, conozco gente que no hace ninguna actividad física. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué se van quedando sin actividad ninguna física? Yo siento y veo que falta de ¿cómo se dice? Motivación, exacto. Porque me cuesta un poco conseguir gente para que practique ¿cómo se llama? La terapia, que no la conocen. Entonces como que van, no sé, pero una vez que están ahí, les cambia la vida.
Ahí se de entusiasman. hecho, sí, se entusiasman, les Cuando gusta interactúan mucho, con porque otros, como es por un ejemplo. juego, no, además que, claro, y están con otras personas, conversan, en la misma práctica del tai chi se dicen chistes, cosas así, entonces son felices ellos ahí. El tai chi es una actividad con movimientos suaves, ¿verdad? Suaves, sí. Movimientos sí. suaves, que Con movimiento que puede hacerlo un adulto mayor. Puede, sí. Ya. Con movimiento incluso de arte marcial, pero porque es mezclado. Claro. Acondicionado para ellos. Claro. O sea, para nosotros. Sí. Así que, entonces no daña rodillas, no. De hecho, hay gente con artrosis que lo practica igual. Ya. Y hay gente que ha habido que le ha dado un accidente cerebrovascular y se han recuperado mucho. De hecho, en este minuto tenemos una señora que sufrió ese accidente, anda con bastón, su brazo izquierdo no lo mueve, pero ella asiste y hace lo que puede y levanta su pie, su otro brazo. Le hacen pena. Sí, y como está junto con nosotros, se motiva más. Pues, Sí. ¿Puedo Gracias. complementar un Sí, poquito por lo cierto. que acaba de decir? Es súper importante el factor motivacional. También destacar que muchos estudios avalan, digamos, el efecto positivo del Tai Chi también. Tiene un efecto muy potente también en la población. O sea, que tiene que tener una frecuencia regular. Porque en este caso Tres veces a la semana. 3 ¿no? veces a la semana. como mínimo, sí. Una hora. Claro, tiene que tener como este efecto, esta frecuencia. Bueno, todas las terapias para que tengan un éxito en el fondo y que tengan efecto realmente en las personas, tiene que tener una dosis, una regularidad. Claro, Sí. Lo mismo que la terapia VER, también tiene que tener su frecuencia, su dosis, que está ampliamente estudiado, por supuesto. Scarlett, me gustaría que siempre en el contexto de el mejor envejecimiento, el envejecimiento saludable, ¿tú qué recomendarías ya desde la juventud y particularmente el adulto joven para que llegue a una adultez mayor en la mejor forma posible? ¿Qué recomendaciones harías tú? Sí, bueno, hay varias recomendaciones en el fondo que se han hecho, que se han publicado, y una de ellas es, en el fondo, hacer una actividad física regular. De hecho, todos los smartphones ahora, todos los teléfonos celulares tienen un cuentapasos. Entonces, mínimo uno debería realizar por lo menos 2.000 pasos al día. 2.000 pasos. Claro, uno que va, en el fondo, en todos los teléfonos uno lo puede activar y puede generar ese contador de pasos. Y en el fondo, para nosotros, los adultos jóvenes... ¿Y ese smartphone detecta el movimiento? ¿Detecta el...? Sí, todos los celulares en el fondo uno se mete o descarga la aplicación, pero la mayoría ya lo trae, ¿cierto? Entonces uno puede utilizar esas herramientas que ya vienen en estos 2.000 dispositivos. pasos. Claro, como mínimo durante el día. Ahora, las recomendaciones que también hace, por ejemplo, el SENAMA es que mínimo se practique una actividad física regular 3 veces por semana, y que también, o la Organización Mundial de la Salud, que también la sumatoria de la semana tenga 150 minutos de actividad física moderada, como mínimo. Ya. Y la alimentación, la alimentación, Claro. el La vino, actividad física. la droga, Claro. ¿cómo Sí. esos elementos suman o restan? No, por supuesto. Lo que pasa es que para que sea un envejecimiento ideal, por así decirlo, uno tiene que generar como una libreta de ahorros, por ejemplo, Ya. por así decirlo, Ya. como esta metáfora, en que tiene que tener muchos digamos, los principios que uno tiene que seguir para poder tener como este envejecimiento ideal. Uno de ellos, fuertemente, es la actividad física, otra es la alimentación. Por ejemplo, también hay recomendaciones en la cantidad de sal, que uno tiene que tener, la cantidad de frutas que tiene que consumir durante el día, la cantidad de agua que también uno tiene que consumir durante el día, y dormir también las cantidades de horas adecuadas. Y otra de las cosas es tener una escapatoria, digamos, a lo que es el estrés, ¿ya? Que también es un factor súper determinante para generar muchas de las enfermedades que se dan también en la adultez.
Y una de las salidas, en el fondo, siempre nos va a llevar a la actividad física o actividades como meditación, por ejemplo. A propósito de actividad física y adultez, la sarcopenia, ¿de qué se trata la sarcopenia? ¿Cómo se puede minimizar lo más posible, digamos? Claro, la sarcopenia es la disminución de la masa muscular en el adulto mayor. ¿Ya? Este proceso se puede disminuir también con la actividad física regular, digamos de 3 veces por semana, y que se disminuya este impacto. ¿Por qué? En el fondo lo que va generando a nivel de la musculatura es generar mayor estabilización para las caídas, por ejemplo, para disminuir este gran porcentaje que es un 20% de lo que son los adultos mayores. Ahora, no sé, por ejemplo, si en el grupo de adultos mayores algunos se ha caído. Bueno, generalmente usted la conoce, la Elvita, la que se cae, pero ella tiene un problema de vértigo. Ah, claro. Entonces ella es la que más se cae, pero el resto es bien. Pero la encuesta indicaba que el 20% de los adultos mayores, ¿sobre qué edad? A partir de los 60 años. El 20%, de adultos mayores se ha caído alguna vez. Caída. Claro. El 80% de esas caídas son dentro del hogar. Ese es un factor ese es un dato súper importante, porque en el fondo nos da cuenta de que uno tiene que tener recomendaciones, por ejemplo, de las alfombras, de que tengan este antideslizante, por ejemplo, la alfombra, o que la distribución de los muebles sean de una forma particular, por ejemplo, para que disminuir o minimizar este impacto, porque son dentro del hogar. ¿Y en los adultos mayores qué causa la caída? Porque pierde la orientación, o es que la masa, o es un conjunto de elementos. Es multifactorial. Menos músculo, menos orientación. Todo va generando, digamos, que se llegue a la caída. Es un conjunto de elementos. Puede ser que presente, como bien dijo acá la señora Elisa, problemas de vértigo, por ejemplo, o que tenga alguna comorbilidad asociada, en este sentido, que potencie lo que es la inestabilidad postural. Eso se va a aumentar, por ejemplo, si ha tenido te algún... entendí lo de comorbilidad asociada, pero como estamos conversando para alguna enfermedad, alguna enfermedad que potencie esta caída. Pero aún así es multifactorial. Puede ser que no tenga la musculatura como estable o fuerte, por así decirlo, para que uno no tenga estas reacciones. ¿Ya? También estas reacciones que uno tiende a generar se van retardando a medida que uno va haciéndose más inactivo, por ejemplo. Sí. Vamos a entrar de lleno a la terapia VER, que es un acrónimo, es una sigla de un texto en inglés, pero básicamente es una terapia de rehabilitación, de mejora en movimiento, en estabilidad, etc. Sí. Cuéntame de qué se trata en términos generales esta terapia. Bueno, la terapia de realidad virtual, en el fondo, lo que hace es que mejora, tiene muchos elementos, ¿ya? ¿En qué consiste? En el fondo una terapia que uno utiliza una balance board, ¿ya? Que en el fondo es una plataforma donde me sensa a mí y se ve reflejado en la pantalla. Entonces yo me veo reflejada en la pantalla, y si yo me muevo, en el fondo, la figura, el monito, en el fondo, también se va moviendo en conjunto conmigo, dependiendo de cómo yo me vaya moviendo. ¿Ya? Entonces va siguiendo como en espejo lo que yo voy realizando. Y eso, no conozco el sistema, así que voy a preguntar desde la ignorancia. La imagen que está en la pantalla, ¿está asociado a cámaras o es un software que por el movimiento da una imagen allá? Es un software que en el fondo va sensando el peso y también tiene un sistema que a mí me capta. Capta mi cuerpo para poder realizar, digamos, en sí el movimiento en la pantalla. Sí, y esta plataforma es súper sensible. En el fondo, si yo me muevo hacia la derecha, por muy poquito sensa este peso, este cambio de dirección. Y se ha visto que ha tenido muchos efectos beneficiosos en el fondo. Uno de ellos es mejorar en el equilibrio, también en
en personas que tienen espasticidad, principalmente niños, también se han visto buenos efectos que disminuyen la espasticidad. En los adultos mayores, que estamos enfocados particularmente en este capítulo, ¿sí? ¿Qué tipo de patologías son las que pueden ser tratadas complementariamente con otras terapias? Me imagino, entre otras fármacos. Me imagino que neurólogos derivan pacientes, entre otros, derivan pacientes. ¿Qué tipo de enfermedades son las en las cuales pueden ser tratadas en los adultos mayores? Lo que pasa es que la terapia VER también apunta a que se haga la prevención de por ejemplo, si tiene inestabilidad postural o pérdida del equilibrio, se enfoca también. Yo le podría agregar que igual trabaja mucho lo que es la concentración. La motivación también. Sí, porque si están concentraditas en el monito que está allá adelante, que son ellos mismos en el fondo, lo hacen mejor. Pero se distraen y cambia. Elisa, ¿cuántos minutos tiene que estar haciendo ese ejercicio? La terapia en sí dura 25 minutos y 25. Son 3 ejercicios, más uno de hay una estructura regulada de ejercicios a realizar. Sí, porque el primer ciclo se hace con manitos sueltas, el otro con manito en cadera. Es un protocolo, cabe destacar que es un protocolo que en el fondo también la doctora Valesca implementó. Es un protocolo que uno sigue, en el fondo, que genera estos cambios. Alicia, ¿cuál ha sido la experiencia tuya como paciente, ¿ya? Y como monitora? Es decir, tú le ayudas a otros adultos mayores a usar esta terapia. Sí, como paciente yo o... Ambas situaciones. ¿Tú la has usado como paciente? Sí, pues cuando acá me enseñaron. ¿Y qué tal fue esa experiencia? No, yo nunca había visto ese juego, pero me gustó. Es un juego de video. Sí, es un juego. Me gustó mucho y no sé, siento que aprendí rápido igual. Y al enseñarle a otros, ¿qué tal fue esa experiencia? ¿La gente sigue la enseñanza que tú le das? Sí, sigue las instrucciones y me gusta mucho porque la gente, yo la veo muy feliz. O sea, de hecho, una señora con depresión igual, Elisa, me gusta venir. Y qué rico, porque me hacen levantarme temprano de la cama. Al contrario, que si no va a la terapia, son las 11, son las 12 y ella no se ha levantado y no ha desayunado. Entonces, ha sido bastante positivo para la gente que quiere participar. Sí, dentro de eso genera una buena motivación, porque en estos casos, los juegos que ellos realizan, va generando como motivación. Entonces dicen, hice tanto puntaje. Entrega puntaje. Claro, entrega puntaje, entonces cada vez, la próxima vamos a hacer más. Claro, puedo mejorar un poco más. Entonces esa entrega una motivación que explicaba la señora Elisa, adicional. Qué bien. Esto se puede hacer como telerehabilitación. Sí. Sí, puede ser a distancia. Sí. Solo imaginemos que está la central del sistema, del sistema terapia VER, está aquí en la Facultad de Ciencias de Salud, en Kinesiología, donde está el centro. Y en Constitución hay 10 pacientes que siguen la terapia. ¿Qué hacen allá? ¿Cómo se relacionan con ellos? Es que se ha realizado, en el fondo, se está de hecho haciendo el estudio y se ha implementado con respecto a esto. ¿Qué es lo que pasa? Hay un software que fue creado para que tengan una cámara a través de un dispositivo que puede ser un computador, por ejemplo, y hay un monitor que está detrás de esa cámara diciéndoles, por ejemplo, a los padres, se les enseña a los padres la terapia, se les capacita, y luego les dan las indicaciones si es que hay alguna interrogante, por ejemplo, en el momento. Entonces yo como kinesiólogo, por ejemplo, en realidad como terapeuta VER, estoy viendo cómo está realizando la terapia. Entonces pueden estar en cualquier lugar, uno se conecta, digamos, con este software y yo puedo ver cómo está realizando la terapia.
le voy dando indicaciones. Le vas dando indicaciones. Claro, previa capacitación, porque es importante que siempre se tiene una capacitación previa para que pueda realizar la terapia de buena forma. De hecho, ambas fuimos capacitadas para poder, digamos, realizar la terapia VER. Tiene un mínimo de capacitación para luego hacerla a distancia. Y en los adultos mayores que han, ya sea usted como monitora o tú como kinesióloga, le ha tocado atender, ¿cuáles han sido los resultados? No, han sido significativos todos. ¿Pero eso en qué quiere decir sentido? muchos beneficios. Principalmente ¿Qué en el beneficio? equilibrio. Equilibrio. Principalmente en el equilibrio, la seguridad que ellos tienen. Se sienten mucho más seguros. Salen de la plataforma y una vez que hacen varias veces el ejercicio, imaginémoslo, trabajan durante una semana o trabajan durante un mes, 3 veces a la semana, etcétera, y después de ese mes caminan por la calle con más estabilidad, más seguridad. Sí, con mayor seguridad. De hecho, se han evaluado muchas cosas, pero principalmente lo que es el equilibrio. En eso es donde mayor beneficio ha tenido. Entonces los adultos mayores también reportan, en este caso, que se sienten más seguros al caminar, principalmente lo que es la seguridad, pero en sí el equilibrio, mejora el equilibrio de los adultos mayores. Y además que el adicional, que en el fondo no ha sido estudiado, no ha sido evaluado, pero que, como acá comentó la señora Elisa, que es un factor potente motivacional también, que tiene viene por añadidura, digamos. ¿Y cuántos adultos mayores, Elisa, le ha tocado atender con esta terapia, aproximadamente? Este año eran 9, pero una persona se enfermó y me quedaron 8 y con los 8 salimos hasta el final. Ya, ¿y esos 8 han estado varias veces a la semana durante 3 veces todo el a la año? semana. No, son 18 sesiones seguidas. 3 veces a la semana. Y Scarlett, este tratamiento para esos adultos mayores, ¿lo financia un proyecto? ¿Ellos tienen que financiarlo? ¿Lo financia la comunidad? Claro, ¿Quién lo financia? La doctora Valesca es ella quien genera participa de los proyectos, en el fondo, que se adjudica, y a través de eso genera todos los recursos, financia los recursos. Ya. Sí. Ya. Y la actividad con los adultos mayores, en el caso de Elisa, ¿lo realiza en el colegio, en un colegio? No, en nuestra sede vecinal. En la sede de la Junta Vecinal Los Álamos. Ya. Ahí, que queda en la 5 Oriente, 2 y media Norte. Ya. Ahí y en el caso tuyo, Scarlett, lo hacen acá en el centro. Claro, en el centro tecnológico lo realizamos. Y en el caso de los adultos mayores, sí. Y la evolución general es que los adultos mayores se ven beneficiados desde el punto de vista del equilibrio. Sí, del equilibrio. Y la evaluación de ellos es que ha sido positivo. Sí, todos reportan en el fondo que se sienten mucho mejor con la terapia. Que en el fondo ellos se sienten más estables. Ahora, todo esto obviamente que se le hacen pruebas que son de laboratorio, se le hacen pruebas clínicas también, para corroborar que si se ha tenido beneficio o no. Por eso está ampliamente estudiado. Pero en el fondo es esa seguridad que ellos nos reportan, en el fondo, que nosotros también lo vemos reflejado en los datos que se obtienen. Bien. Gracias, estamos llegando al término de este segundo bloque del capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos, Scarlett, Elisa, y bueno, será en una próxima oportunidad que conversaremos nuevamente sobre avances de la terapia VER. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Estimados telespectadores, en este capítulo hemos conversado con la doctora Valesca Gatica, con la kinesióloga Scarlett Jiménez y la señora Elisa Reyes sobre aspectos de mejora en la actividad física de los adultos mayores, y por otro lado fundamentalmente sobre la terapia VER que ha sido implementada en nuestra universidad en el centro que dirige la doctora Gatica.
Gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.